Esto fue un extracto del comentario a la primera carta a Timoteo del pastor John MacArthur. Cualidades de un guía espiritual. Primera parte. El obispo de la iglesia debe estar apto para enseñar. Aquí está el único requisito que se relaciona específicamente con sus dones y funciones. Didácticos, apto para enseñar, aparece solo aquí y en 2 de Timoteo 2:24 en el Nuevo Testamento. Un anciano debe ser un maestro capaz que se esfuerce en sus estudios y en su exposición. Cotejar con el capítulo 5, verso 17 de Primera de Timoteo. Este es el requisito que lo pone aparte de los diáconos, de modo que, como se observa a continuación, la primera tarea del obispo es predicar y enseñar la palabra de Dios. Tener el don para esto es importante. Algunos pudieran preguntarse por qué Pablo incluye este requisito en medio de una lista de cualidades morales. Lo hace porque la enseñanza eficaz se teje en el carácter moral del maestro. Lo que el hombre es no puede estar divorciado de lo que dice. El que siente como habla, escribe Richard Baxter, seguramente obrará como habla, en su libro El Pastor Reformado. Predicar y enseñar la palabra de Dios es la tarea principal de los ancianos. Esto lo vemos en 1 de Timoteo 4, versículos 6, 11, 13, 16, luego en el capítulo 5, verso 17, en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, verso 15 y verso 24, y en Tito, capítulo 2, verso 1. Eso es porque ese propósito es el que fueron dados a la iglesia. Efesios 4, versículo 11 y 14. Aunque todos los creyentes son responsables de transmitir las verdades que han aprendido en la palabra de Dios, no todos tienen el don de predicar o enseñar. 1 Corintios 12, 29. Sin embargo, los que anhelan el trabajo pastoral deben tener tal don. ¿Qué criterios seguir para identificar a un hombre como un maestro capaz? En primer lugar, como se observó antes, un maestro capaz debe tener el don de la enseñanza. No es la habilidad natural que hace de alguno un buen maestro. El don de enseñar es la capacidad que da el Espíritu Santo para enseñar con eficiencia las verdades de la palabra de Dios. Timoteo tenía el don de la enseñanza. Esto lo vemos en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versículo 14, y en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 6. En segundo lugar, un maestro capaz debe tener una profunda comprensión de la doctrina. Un buen ministro de Jesucristo, escribió Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:6, está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Richard Baxter escribe, no debe ser un bebé en cuanto a conocimiento, el que enseñará a los hombres todas estas cosas misteriosas que deben conocerse para la salvación. Oh, qué requisitos se necesitan para un hombre que tiene sobre sí una responsabilidad como la que nosotros tenemos. Cuántas dificultades sobre la divinidad para resolver, y estas también sobre los principios fundamentales de la religión. Cuántos textos oscuros de la Biblia para explicar. Cuántas tareas a realizar en las que nosotros y otros pudieran zozobrar
si en la materia, en el método y en el propósito no estamos bien informados? ¿Cuántos pecados a evitar, lo cual, sin comprensión y sin previsión, no se puede lograr? ¿Cuántas tentaciones sutiles y engañosas deben quedar descubiertas ante los ojos de nuestro pueblo para que puedan escapar de ellas? ¿Cuántos casos de conciencias graves y hasta intrincados tenemos que resolver casi a diario? ¿Y puede un hombre inexperto e incompetente realizar tanto trabajo y un trabajo como este? Cuanto más profunda sea la reserva de conocimiento doctrinal que tiene un hombre, tanto más calificada y pertinente será su enseñanza. En tercer lugar, un maestro capaz debe tener una actitud de humildad. Enseñar la verdad con una actitud arrogante solo serviría para socavar la misma verdad que enseña. Pablo le recordó a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En 2 de Timoteo, el capítulo 2, verso del 24 al 25. En cuarto lugar, un maestro capaz se caracteriza por una vida de santidad. Pablo exhortó a Timoteo: ejercítate para la piedad. 1 de Timoteo 4:7. Y a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1 de Timoteo 6:11. Debe ser creíble y vivir lo que enseña. Pablo exhortó a Timoteo a que fuera ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 de Timoteo 4:12. El maestro debe ser el prototipo de los que les pide a las personas que sean. En quinto lugar, un maestro capaz debe ser un estudiante diligente de la Biblia. En el conocido pasaje de 2 de Timoteo 2:15, Pablo escribe: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En sexto lugar, un maestro capaz debe evitar el error. Este criterio está estrechamente relacionado con el número 3 y el número 5 mencionados anteriormente. Es algo trágico cuando los hombres buscan preparación para el ministerio, asisten a una escuela que no honra la palabra de Dios. Aunque puedan sobrevivir con el fundamento de su fe intacto, perderán casi invariablemente sus convicciones. Pablo repetidamente advierte a Timoteo que evite las falsas doctrinas. En 1 de Timoteo 4:7, el capítulo 6, verso 20, y en la segunda carta, el capítulo 2, verso 16. Un consejo sabio para nosotros también. Por último, un maestro capaz debe tener valentía y convicciones firmes. No debe abandonar la verdad y naufragar en su fe. 1 de Timoteo 1, versos 18 y 19, el capítulo 4, verso 11 y verso 13. Al final de su ministerio debe poder decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 de Timoteo 4, verso 7.
Otro requisito para el que desea ser un anciano es no debe ser dado al vino.